para que tampoco terminemos tan tarde. Primero que nada, tuvimos unos problemas técnicos para la transmisión en vivo, entonces vamos a grabar y republicar para que podamos también después consultar en línea esta sesión. Y bueno, le damos la bienvenida a nuestra compañera Mariana Casillas, que es diputada local en el estado de Jalisco. Nos da mucho gusto tenerte por acá, igual a los compañeros, compañeras que habían estado atentos a esta convocatoria. La semana pasada la teníamos programada y tuvimos ahí una serie de pláticas para replantear su reprogramación debido a que justo hace una semana fue secuestrada la flotilla que navegaba hacia Gaza para romper el cerco sionista que tiene el ente sionista en contra del pueblo palestino. Y bueno, también eso nos convocó a una serie de movilizaciones y de acciones que pues nos llevaron a posponer esta sesión, que de todas formas hoy estamos recuperando. Y que bueno, antes de pasarle la palabra a Mariana, nuevamente agradecerle por estar acá con nosotros, nosotras, y pues también mencionar, ¿no?, que justo la compañera nos ha comentado de una serie de iniciativas, supimos que se plantearon en el Congreso local, que también nos gustaría que nos comentara en torno a las relaciones que se tienen con pues estados ilegítimos como es el de Israel, que mantiene pues un terrorismo también en contra de un pueblo palestino, en donde además el tema que nos convoca el día de hoy, la cuestión de la vivienda, pues también está puesta sobre las cartas de esta supuesta paz, esta paz como la hemos caracterizado también en diferentes espacios como una paz burguesa, en donde precisamente los beneficios, el territorio, los recursos, ¿no?, la riqueza de un pueblo está siendo pretendida transferirse a un sector específico, económicamente poderoso, que pues se asume como el propietario de nuestras vidas y de nuestros territorios. Eso en diferentes niveles, evidentemente, pero como parte de un mismo sistema político-económico, pues es lo que estamos viendo en nuestros territorios, como también nuestra compañera Mariana, me parece que el día de ayer, antier, subía una serie de videos explicando también la cuestión de la corrupción inmobiliaria, del hostigamiento en contra de los inquilinos, las inquilinas, y cómo pues esta apropiación por parte de ciertos sectores de nuestras viviendas, de nuestros derechos. También nada más para cerrar, me gustaría comentar que precisamente hemos estado dando seguimiento a ciertas acciones que la compañera ha estado realizando en el estado de Jalisco, también pues una compañera de lucha, ¿no?, que ha estado ahí presente en el movimiento, levantando banderas que nos parecen importantísimas y que es momento también de ir articulando estas luchas que parecieran de pronto ser distintas, ser diferenciadas, y que vemos que hay pues un núcleo común, ¿no?, desde donde se desprenden estas violencias que hemos estado viviendo durante las últimas décadas profundizadas, ¿no? Y bueno, también mencionar que allá en Jalisco se ha estado dando una discusión importante en torno a la gentrificación, por eso nos parece importante convocar a la compañera Mariana, convocar a otros compañeros que han estado también participando en la movilización en las calles que se han dado, ¿no? De pronto se centra la mirada un poco en las movilizaciones que se dan en Ciudad de México en torno a la vivienda, pero mencionar acá que también en el estado de Jalisco se han estado movilizando juventudes, personas adultas mayores, infancias, ¿no?, personas de todos los sectores para defender pues el derecho a la vivienda digna, adecuada, asequible, y también dando la batalla contra la gentrificación, contra los procesos de despojo y desplazamiento. Entonces, bueno, con esta introducción le damos la bienvenida y la palabra a nuestra compañera Mariana, y posteriormente abriríamos también rondas de participaciones para todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Un gusto estar contigo, Mariana, y bienvenida. Hola, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias por permitirme platicar de esto, de estas iniciativas que hemos estado trabajando, que para mí son muy importantes y son el eje central de la Diputación que estoy construyendo junto con todo mi equipo, ¿no? Como lo dijiste, y creo que es muy importante mencionarlo, esta semana, sí, la semana pasada suspendimos esta dinámica por el secuestro de la flotilla que traía ahí a los compas mexicanos que fueron a hacer acción humanitaria, ¿no?, a favor de
el pueblo palestino, y justamente hoy tenemos la noticia de que ya fueron repatriados, que ya están aquí en México y se les recibe pues de forma muy alegre, ¿no? Pero también con mucha crítica al respecto. Recibimos un mensaje de la compañera Arlene que menciona que nuestros esfuerzos o nuestros ojos tienen que estar puestos en lo que está sucediendo en Gaza en este momento y no en la tortura y en el atropello de sus derechos que vivieron durante estos días, ¿no? Estas horas. Entonces, creo que lo mejor que podemos hacer para seguir dando la batalla es no dejar de hablar de lo que está pasando en Palestina. Y en ese sentido, pues nosotros propusimos tres cosas junto con el compañero también del movimiento, Alejandro Puerto, diputado también local del estado de Jalisco. Propusimos dos exhortos y una iniciativa de ley. El primer exhorto es para que los ayuntamientos no puedan celebrar hermanamientos con autoridades locales o ciudades del Estado de Israel. También hicimos otro exhorto para que los congresos locales, en cada uno de los estados de nuestro país, reconozcan el genocidio ejercido por el Estado de Israel en Gaza y una iniciativa de ley para prohibir los convenios con gobiernos, organismos o instituciones extranjeras cuyos estados ejerzan genocidio, ¿no? Esto me parece importante porque recientemente en Zapopan tuvimos la visita de la embajadora de Israel en el municipio de Zapopan, aquí del estado de Jalisco, para celebrar, pues, como sí convenios comerciales con temas de ciberseguridad que sabemos que es como lo más común y intercambio de tecnología, bueno, no sé, o sea, son estrategias también de gobiernos sionistas, ¿no? Que han estado pues que también son proempresariales aquí en el estado de Jalisco. Quiero dar este contexto porque justamente, pues aquí en Jalisco nos gobierna Movimiento Ciudadano actualmente y son gobiernos que son emanados de las cámaras empresariales del estado de Jalisco, ¿no? Entonces, por lo tanto, cualquier convenio con este ente sionista nos parece obviamente violento, pero también reconocemos que lo hacen desde una postura mercantilista y que repudia por completo el cuidado de la vida, la defensa del territorio y por eso fue para nosotros importante presentarlo. Se supone que se votaban este jueves, suspendieron la sesión de pleno por otras cosas, porque también estamos discutiendo apenas aquí la reforma al Poder Judicial local y ha sido todo un tema en el Estado y que ha disipado mucho la conversación en lo que a nosotros nos parece que es urgente, pero va avanzando la agenda. Entonces, esas son las iniciativas que presentamos y con mucho gusto les mantendremos informados de qué es lo que está pasando. Y ya hace unos meses antes había el compañero Alejandro Puerto hecho un exhorto para que se rompieran relaciones diplomáticas con Israel. Apenas estamos viendo como que todas estas cosas que se están haciendo eh, están teniendo eco en algunos congresos. Sabemos que en Ciudad de México apenas se han pronunciado y han hecho como un esfuerzo de pues, un grupo de amistad o no, algo así. No recuerdo muy bien cuál es la figura que crearon exactamente. Nos parece un gran avance, pero nos parece también que es otra vez sigue con la lógica de que pues se tira línea por parte del gobierno, del gobierno federal, de quién puede o no pronunciarse, en qué momento podemos hacerlo y no, pues creo que ese no es el trabajo de los legisladores. Un segundito. Y ya, perdón, es que está contestando un mensaje urgentísimo, pero ya voy a poner en silencio esto. Y ahora sí, pues quisiera hablar de estas iniciativas, no sé si quieren que lo haga como todo de corrido de todo lo que hemos trabajado en el estado de Jalisco. También me gustaría darles un contexto de cuál es la situación política en torno al tema de la vivienda, la gentrificación aquí en mi estado, en mi municipio, en mi distrito. Pero como ven, pues puede ser un diálogo donde me estén interrumpiendo o puedo aventármelo de corrido y luego hacemos preguntas, más bien lo que ustedes me digan.
Sí, si gustas, pues vas avanzando y ya vemos si se plantea alguna duda y te decimos como, oye, necesitamos que te detengas, pero si no, te puedes seguir de corrido. Ah, bueno, muchísimas gracias. Pues bueno, para empezar, agradecerles muchísimo este espacio. Eh, Me gusta mucho que me inviten a platicar de estas cosas porque creo que justamente la formación en los temas del derecho a la ciudad es algo que nuestra generación necesita cada vez más. Creo que las movilizaciones que se han hecho en tanto en Ciudad de México como en Guadalajara no solamente son poderosas, sino que también están empujando una agenda que no podemos llevar solos desde el legislativo, quienes lo estamos llevando. No sé cuántos diputados y diputadas en el país estén trabajando sobre el tema, ¿no? Y soy fiel creyente que verdaderamente los movimientos sociales, más bien los legisladores no podemos avanzar sin los movimientos sociales al frente de nosotros, ¿no? Y que las legislaciones no tienen sentido. Pero sí hay que hacer un chorro de política y sí hay que hacer un chorro de pedagogía política respecto al tema, porque, por ejemplo, aquí en el estado de Jalisco, sin deslegitimar todo lo que se hace en las calles, creo que los pliegos petitorios que se están haciendo están un poco fuera de la realidad de lo que el Estado, el sistema de Estado como lo tenemos concebido en este momento, nos puede aportar y nos puede solucionar, ¿no? Creo que yo estoy a favor de transformar y de romper con el Estado las veces que sean necesarias para construir una forma de gobernanza donde nos sentamos identificados, pero en este momento no lo tenemos, ¿no? Entonces, creo que utilicemos las herramientas que tenemos y sigamos platicando y dialogando con las personas que están alrededor nuestras, ¿no? Por mi parte, he tenido muchísimo contacto con estos compañeros del movimiento que están en las calles organizados y admiro profundamente su trabajo, ¿no? Entonces, quiero seguir en coordinación con ellos para que podamos seguir avanzando en materia del tema de la vivienda. Y porque justamente, pues, la vivienda es tendría que verse como un campo de disputa política, ¿no? Eh, Entre lo que debería ser un derecho y lo que se ve como una mercancía. Y esto es una frase súper trillada, ¿no? De que la vivienda es un derecho, no una mercancía, y hasta lo gritan como en las consignas y cosas así, pero pocas veces se entiende, ¿no? Se entiende a qué nos referimos con esto. Y creo que para como entenderlo o profundizarlo un poquito, tendríamos que irnos al concepto de valor de uso y valor de cambio que Marx ya lo ha profundizado, ¿no? Entonces, cre o sea, entendemos la vivienda, o por lo menos la entiendo yo así, y mi equipo también la entiende así, que la vivienda debería ser, pues, justamente un valor de uso, ¿no? Un espacio para habitar, formar un hogar, poder hacer, descansar, hacer ocio, pero bajo el capitalismo se ha vuelto más bien en un valor de cambio, ¿no? Se compra, se vende, se hipoteca, se intercambia, ¿no? Y por lo tanto, pues por lo menos en este sistema económico en el que vivimos, eh, es el capitalismo, no se construye vivienda para habitarla, ¿no? No se construye vivienda para que podamos gozar, para tener un disfrute, sino para generar plusvalía. Además, la vivienda forma parte en todo este juego de mesa llamado Estado capitalista. am, Funciona como un reproductor del capital dentro de una ciudad que está configurada completamente para la explotación. El capitalismo necesita espacios para circular, por lo tanto necesita infraestructura, necesita barrios, necesita oficinas, necesita plazas comerciales y en este sentido pues lo hace perfecto, ¿no? Porque tenemos una ciudad que es completamente deficiente para la reproducción, que ni siquiera es plena. O sea, la reproducción del capital podría ser plena, ¿no? Pero sirve más bien, o sea, para la reproducción, sí el capital en mínima medida, pero también para la explotación de las personas, ¿no? Para que el pobre sea más pobre y el rico sea más rico en nuestras ciudades, ¿no? Y esto no es casualidad, esto no es neutral, esto es parte de un plan perfectamente trazado para que la gente, para que las personas de la clase trabajadora se sigan jodiendo más todos los días con las decisiones políticas que se toman todos los días, porque ninguna está impulsada realmente por la convicción de transformar las cosas, ¿no? Eh, pues el valor de uso y el valor de cambio es una contradicción, porque aunque la vivienda es un derecho, eh,
y sin ella pues no puedes vivir. El capital la trata como una mercancía para acumular ganancias, y esto nos ha producido una crisis que es lo que ya conocemos, ¿no? La gentrificación, que es este proceso de expulsión de quienes no pueden pagar el valor de cambio en las zonas céntricas, o la la periferización. Es que me cuesta mucho trabajo pronunciar esa palabra, siempre me ha costado mucho trabajo, pero habla de este proceso de convertir las ciudades en periféricas, ¿no? Y sigues expulsando a las personas o a la población trabajadora, que siempre es la población más pobre, de los lugares céntricos a las colonias que están más baratas y que están más alejadas y que no tienen servicios públicos eficientes, y etcétera, ¿no? Y también, por ejemplo, otro fenómeno que podríamos nombrar es el de la financiarización de la vivienda, etcétera, ¿no? O la especulación inmobiliaria. De hecho, bueno, abordando un poquito de teoría, Engels decía en la cuestión de la vivienda que los problemas de la vivienda no se pueden eh, resolver construyendo más casas bajo la lógica capitalista, ¿no? Y es aquí que yo me problematizaría también, pues tenemos que abandonar el modelo capitalista para poder resolver el modelo de la vivienda o el problema de la vivienda en general. No lo sé. Esta sería una cuestión que tendríamos que hacer, ¿no? Porque a lo mejor podemos seguir legislando, podemos seguir proponiendo cosas, podemos hacer una lista de las necesidades que tienen cada uno de los estados, pero tal vez si no abandonamos este modelo capitalista con el que estamos completamente sumergidos, las desigualdades no van a terminar de desaparecer y no van a dejar de ser más desiguales y no se van a potencializar más con la gente que menos tiene, ¿no? Y pues ahí entra toda la interseccionalidad que todavía nos sigue pues empeorando más este problema, ¿no? Y quiero dejar esta idea como pues en todo este preámbulo que estoy dando, y la tengo aquí anotada, que dice que hablar de la vivienda es hablar de desigualdad, de quién puede habitar la ciudad y quién es expulsada de ella. Bueno, yo soy licenciada en antropología por la Universidad de Guadalajara. Soy orgullosamente de la universidad pública de mi estado, y aunque no es la mejor universidad y en este momento hay unas disputas estudiantiles súper interesantes y súper legítimas acerca de la democratización profunda de la universidad, hay paros universitarios bien chidos que no quiero dejar de nombrar porque son históricos, sobre todo en una universidad que tiene poderes fácticos tan fuertes como lo son las de la Universidad de Guadalajara. Bueno, pues yo soy antropóloga de esa universidad, ¿no? Y yo me titulo con un trabajo de investigación que justamente habla sobre cómo la urbanización y cómo el diseño urbano afectan en las desigualdades de las personas y en la percepción de seguridad, sobre todo en el municipio de Tlajomulco, que es el municipio que a mí me toca representar en el Congreso del Estado de Jalisco. Tlajomulco, no sé si lo conocen, como también contexto, pues es un municipio que está en las periferias del área metropolitana de Guadalajara, y que que ha sido, pues históricamente visto como un municipio muy pobre, muy alejado, muy desigual, y que fue a donde aventaron a todas las personas que ya no podían seguir viviendo aquí en el municipio de Guadalajara. En el municipio de Tlajomulco tiene más de 77,000 viviendas deshabitadas actualmente. No son viviendas que nunca se vendieron, son viviendas que se vendieron y luego se desocuparon porque las condiciones de vida son insostenibles en este municipio. Y pues todo este proceso inicia, que fue parte de mi investigación y quisiera explicarlo un poco, con la urbanización capitalista del siglo XX, ¿no? Sabemos que en los años 50 este proceso como de revolución empieza, y de industrialización y de urbanización empieza como a emerger sobre todo en las grandes ciudades, pero pues la vivienda siempre fue vista, a lo mejor desde esos años fue empezado a ver como una mercancía, primero como un producto inmobiliario ligado a la expansión urbana o al mal llamado progreso, y después como un instrumento de especulación y acumulación. A partir de los años 80, con el auge del neoliberalismo, se consolida la financiarización de la vivienda. Los hogares dejan de ser oficialmente solo hogares y se vuelven activos financieros, objetos de inversión para los bancos y fondos de inversión de las grandes inmobiliarias. Y en el ejemplo que les estaba dando de Tlajomulco, pues en los 90s y en los 2000 empezó una urbanización muy fuerte al sur de la ciudad porque Guadalajara se empieza a expandir. Y claro, pues las políticas de esos años de viviendas, sobre todo
en los 2000 estaban muy enfocadas o priorizaban las periferias, sobre todo en suelos como son en Tlajomulco, porque la tierra era muy barata. Era un terreno agrícola que apenas se utilizaba, ¿no? Entonces, por lo tanto, fue muy barato comprar la tierra y las políticas de vivienda del Infonavit estaban enfocadas en ese lado, ¿no? Fue fácil comprarlos para ellos. Y además en ese momento nos gobernaba el PAN, entonces también funcionó muchísimo para que existiera como esta coalición. Pero, pues, ¿qué pasó en el 94, no? Pues gracias a la crisis económica causada por los gobiernos neoliberales, miles de familias en Jalisco y en todo México, pues pierden sus patrimonios por culpa de esta crisis, ¿no? Malas decisiones políticas que tronaron el peso mexicano, ya no ajustaba para vivir en el centro y miles de familias como la mía fueron expulsadas a las periferias, ¿no? En eso las políticas de vivienda ya estaban emergiendo y pues fue bastante favorable para la urbanización al sur de la ciudad, como lo es en Tlajomulco, ¿no? Este, por ejemplo, mientras en Europa o en Estados Unidos se hablaba de Blackstone comprando edificios enteros, en México, pues el capital financiero, pero a través del Infonavit, desarrolladoras y luego fibras inmobiliarias. Tlajomulco en este ejemplo fue como un problemota adelantado a su época, ¿no? O sea, fue un municipio que tuvo estos problemas o que fue pionero en tener estos problemas muchísimo antes que otros, porque la vivienda fue diseñada, sí, de interés social, pero nunca fue diseñada para pensarse como un hogar. Se producía en masa, se producía como mercancía, se producía como algo que es hipotecable, transaccional y que también es desechable. Y por eso ahorita tenemos más de 77,000 viviendas deshabitadas en el municipio, ¿no? David Harvey decía que la lógica inmobiliaria se inserta en la acumulación por desposesión. Se despoja a la población de su hábitat para valorizar el capital. En ese sentido, y otra vez volviendo al ejemplo de Tlajomulco, porque además de que es mi tema de investigación, pues también es pues es mi municipio, ¿no? Entonces me gusta mucho usarlo como ejemplo. La acumulación por desposesión se ve en la privatización del suelo ejidal y la conversión del territorio rural en suelo barato para la reproducción del capital. La gente al irse para allá, y no solo allá, o sea, hay muchísimos ejemplos, ¿no? No gana derecho a la ciudad, gana deudas, gana casas mal ubicadas, casas que terminaron abandonadas porque se toman las decisiones en nuestro estado, pues perdón, porque quienes están tomando las decisiones en nuestro estado no están interesados en que la gente le vaya bien, que la gente pueda salir de la pobreza, que las políticas de vivienda sean efectivas, que realmente mejoren la vida de las personas, que las dignifiquen, etcétera, ¿no? Sino pues seguir valorizando el capital por el cual fueron desposeídos, ¿no? Y de paso, pues aumentar las desigualdades de la clase trabajadora de nuestro estado para que los pobres sigan siendo pobres y sigan siendo reproductores y generadores de capital. Entonces, los trayectos son largos, son dolorosos, están acabando con las vidas de las personas, las calles son una tortura, no hay servicios básicos y por lo tanto no hay vida digna en Tlajomulco. En el caso muy específico, ya como viendo de forma más alejada de que salgámonos de Tlajomulco y vamos a ver el mapa completo aquí en el estado de Jalisco, la expansión del área metropolitana de Guadalajara, que son varios municipios como Zapopan, Guadalajara, Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá, El Salto y Juanacatlán, no fue un accidente, sino el resultado pues de políticas que favorecieron a constructoras y a bancos, ¿no? Como lo dije, pues a partir del año 90, 2000 se autorizó un modelo de urbanización masiva aquí en el estado de Jalisco, pero sobre todo en Tlajomulco, en El Salto y en Tlaquepaque, que son los municipios que están más para atrás, más para la periferia, y por lo tanto, pues son los más fregados, ¿no? Este modelo no solamente expulsó a miles de familias a que vivieran de ese lado, sino también expulsó a las grandes industrias. En El Salto está pegado al río Santiago. El río Santiago es uno de los ríos más el río más contaminado que tenemos en el país y es causado porque además de ser expulsados a todas las personas, pues y a los grandes fraccionamientos que empezaron a tirar ahí sus desechos por la mala gestión y planeación de la ciudad, pues también aventaron para allá toda la industria, ¿no? Y tenemos a grandes farmacéuticas, tenemos una Hershey's, tenemos bueno,
sin fin de industria que se la pasa contaminando, extrayendo nuestra agua y haciendo tierras que son completamente nocivas para la salud de las personas. Hace relativamente poco me tocó ir a dar una visita al Salto y a Juanacatlán, que es donde llega la cascada del río Santiago. Que me recomendaron llevarme un cubrebocas de esos de los KN90 y no sé qué, y me lo llevo, me lo pongo, y cuando iba de regreso con mis compañeros con los que fui, empecé a sentir un dolor de cabeza terrible y toda la noche tuve fiebre, porque por los gases que suelta este río, eh, tanto yo como mis compañeros que no estamos acostumbrados a inhalar estos gases, terminamos intoxicados o como algún tipo de envenenamiento, ¿no? Lo más culero es que hay casas de personas que fueron aventadas para allá, que fueron despojadas y obligadas a vivir en las periferias justo al lado de ese río, ¿no? También los enfermos renales, y el cáncer que tienen hasta niños menores de 12 años es una cosa alarmante en nuestro estado. También, bueno, pasando a algo un poco menos trágico, pero igual de trágico, también el fenómeno de la gentrificación en el área metropolitana es algo muy, muy fuerte. Tenemos ejemplos como la Americana, Santa Tere, la zona centro, que pues la lógica es un poquito la contraria, ¿no? No es la expulsión a través de la vivienda barata en las periferias, sino la expulsión vía el encarecimiento del suelo y las rentas, ¿no? Las cafeterías, los coworking, los desarrollos verticales son síntomas visibles, pero que están detrás del mismo proceso, ¿no? Es como, o sea, sí tengo mi cafetería de especialidad al lado de mi casa, pero ¿a qué costo, no? Y las rentas son carísimas. Yo creo que una renta promedio en cualquiera de esas zonas ronda por los 22,000 a 30,000 pesos, dependiendo pues lo que agarres, ¿no? Entonces se ha vuelto como muy complicada la vida ahí y se han priorizado sobre todo los desarrollos verticales para las personas que son extranjeras, para los Airbnbs, etcétera, ¿no? Y justamente, pues también hicimos legislaciones en ese sentido, que ahorita quisiera platicarles todas las que hemos hecho. Y este, y vi una pregunta, pero ya no la vi de repente. Entonces, no sé cómo contestarla. Me parece que era el compañero Carlos, que preguntaba si también estas estrategias de violencia tenían que ver y el desplazamiento, pero justo ya tampoco veo su pregunta. Si quieres plantearla, Carlos Luna, te podemos escuchar. Ah, sí, mira, aquí está. ¿Es la inseguridad una herramienta de desplazamiento o este solo es una consecuencia de la violencia? Bueno, según mi investigación, que obviamente yo no tengo ni la verdad absoluta, ni soy una experta, ni un profesional de nada, este, mm, pero sí tengo estudios sobre eso. No, la violencia que se vive en las periferias, pues es un resultado de todo este desplazamiento y el despojo de las personas, ¿no? O sea, y sobre todo el diseño urbano que ha sido profundamente hostil, que creo que es otro de los factores determinantes. Estas propuestas de fraccionamientos o cotos privados que trataron de darle como esta visión como un poquito más elitista de lo privado, de lo que es solamente exclusivo para unas solas personas, en vez de convertirlo en un espacio de seguridad y de cuidado, lo volvieron como en cuevas de lobo que no permiten entrar a la seguridad, ¿no? Que propiciaron la inseguridad dentro de los espacios y sobre todo que el crimen organizado pudiera gestionarse y desarrollarse de forma privada muy, muy sencillamente, ¿no? Y si a eso le sumamos pues la falta de accesos o de arterias que te acerquen al municipio, si a eso le sumamos pues las faltas de escuelas, las faltas de hospitales, pues sí, la violencia que se vive allá emerge de forma sencillísima por la mala planeación urbana y también por el diseño urbano que es completamente hostil y hecho para que pues las personas se sigan aislando, ¿no? Sobre todo pues este rompimiento del tejido social, que hablamos mucho de eso y de hecho a los políticos nos gusta mucho decir que hay que reconstruir el tejido social y que no sé qué,
No, pues, o sea, si queremos reconstruir el tejido social en Tlajomulco, necesitamos tirar todos los fraccionamientos y unificarlos como colonias más populares, como aquí en los barrios que son más céntricos, ¿no? Yo no conozco, seas de México, seas de Guadalajara, de Monterrey, ninguna colonia se separa, bueno, en Monterrey sí con San Pedro, pero ninguna colonia se separa por medio de las murallas, ¿no? Y por medio de cotos privados. Queremos hacer tejido social, pues tenemos que empezar por eso, ¿no? Pero esa es otra historia y eso yo creo que estaría chido discutirlo con algún arquitecto o arquitecta. Y lo que estaba diciendo antes de el tema de el Airbnb como el acelerador del despojo, pues es que estas plataformas de renta corta estancia han acelerado la crisis, ¿no? Disminuyen la oferta de vivienda que hay por los habitantes locales en cada una de las colonias y inflan los precios y sobre todo pues hacen más rentable el desalojo y la presión inmobiliaria que ya hay, ¿no? Dice un buen amigo que es investigador y que tiene notas muy chidas en Zona Docs, que es un medio de comunicación independiente, que cada que hay un Airbnb en la ciudad, significa que hay una habitación o una casa menos para vivir para la gente de a pie como a nosotros, ¿no? Entonces, muchas veces vemos o han salido estudios que dicen que no es determinante la cantidad de Airbnbs con respecto al precio de la renta en nuestras ciudades. Yo creo que sí, porque tenemos colonias como la Ladrón de Guevara, que está al lado de la Americana aquí en Guadalajara, que una de cada 3 casas son casas que están destinadas en alojamiento completo para esta plataforma, ¿no? Y es muy preocupante porque no son casas pequeñas, no son casas de una habitación y ya en una torre enorme, son casas de 5 o 6 habitaciones enormes residenciales que se rentan durante un fin de semana y que, pues la verdad sí rompen con las dinámicas sociales que hay dentro de las comunidades, ¿no? Además, por ejemplo, esta colonia, pues la verdad es que sí es como de señores viejitos un poquito adinerados que de repente sí se espantan con la visita de extranjeros o de jóvenes que vienen como a estudiar o a tener una fiesta o a pasar un buen fin de semana y han habido como muchas quejas. De todos los problemas, ese es el que menos me importa, honestamente, pero sí rompen con el tejido social y vuelven como un ambiente de inseguridad y hostilidad en las colonias alrededor, ¿no? Porque tenemos un uso excesivo de la violencia por parte de la policía, reglas muy fuertes al respecto de las dinámicas urbanas que se tienen en cada una de las colonias, que insisto, de todos los problemas, este es el que menos me preocupa, pero creo que es importante mencionarlo, y más porque los barrios, en vez de seguir sosteniendo las comunidades de formas orgánicas, se convierten en un tipo parque temático para turistas y visitantes temporales. Lo que están haciendo con nuestras ciudades estas marcas, hoy lo veíamos porque tuvimos la presentación de un libro en el Congreso de Jalisco que se llama Ciudad Copyright, del compañero maestro Conrado Romo, que es increíble y los invito a leerlo porque es un libro súper cortito que se lo pueden aventar, de que si lo dejan en su baño en 4 días lo terminan, o sea, es muy cortito y habla de cómo justamente, bueno, él lo enfoca sobre todo en las desarrolladoras que tienen que ver con los temas creativos, como pues aquí tenemos un pabellón que se llama Ciudad Creativa Digital, que atrae inversión extranjera en temas de videojuegos, cine, que Netflix, que etcétera, ¿no? Es la ciudad creativa, ¿no? Entonces atrae este tipo de inversiones y él lo enfoca en ese sentido, pero también lo podemos ver pues con otras cosas como lo puede ser con el Airbnb, ¿no? Las ciudades pues dejan de volverse como lo que realmente son con las dinámicas sociales reales y son una máscara de esas dinámicas sociales porque ya no tenemos habitantes sinceros dentro de las colonias. Todos somos un performance dentro de una colonia que está muy cool, que todo el mundo quiere vivir y que queremos tener un café de especialidad. Y voy a poner un ejemplo para esto. En Guadalajara existe algo que se llama la marca Ciudad de Guadalajara, Guadalajara. Como tal, personas viviendo en Guadalajara, Guadalajara Centro, no hay, porque es una zona muy insegura, porque se ha destinado únicamente para el turismo, para el Airbnb, y etcétera, ¿no? Pero se sigue manipulando la idea de que Guadalajara es esta ciudad 100% mexicana, porque dicen que en Jalisco nacen como estos símbolos mexicanos, como lo puede ser el tequila, el mariachi, etcétera, ¿no? Y últimamente se ha hecho una sobreexotización del Día de Muertos, cosa que por lo menos en mi estado no es una fiesta tradicional. Sí acostumbramos a hacer de que el altarcito de Día de Muertos, llevarlo a, a, a la
a la escuela, ¿no? Como tarea o como actividad recreativa de maqueta, pero en realidad nunca hemos celebrado esto como se celebran en otros estados y que sabemos que son fiestas que paralizan completamente todo y que se enfocan a esto, a la celebración del Día de Muertos. Pero justamente convertir esta marca ciudad ha hecho de que incluso se empiezan a hacer desfiles del Día de Muerto como en Ciudad de México, que empezaron a hacer un desfile de Día de Muertos simplemente porque se grabó la película del 007 y a partir de ahí parece ser que nosotros tenemos que adaptar a lo que los extranjeros ven en nosotros como la mexicanidad y no lo que realmente simbolizamos, ¿no? Y esto pasa en Guadalajara. Guadalajara no es la ciudad más cool del mundo y no es la ciudad que se la pasa tomando tequila y el mariachi. No lo hacemos. O sea, en Guadalajara somos distintos, pero se sobreexotizan ciertas colonias para poder vender, ¿no? Entonces, pues por lo tanto, quienes habitamos esas colonias, que no es mi caso, pero quienes hemos habitado esas colonias, pues no somos más que una mercancía turística o exotizable para que el extranjero nos vea y diga, wow, México está bien chingón, ¿no? Y bueno, ya en algunos números como duros, pues Guadalajara ocupa los primeros lugares en el encarecimiento de rentas en México. Y por Guadalajara no me refiero precisamente a Guadalajara, el municipio, sino como el área metropolitana. De hecho, Zapopan, que es el municipio que les comenté al principio que habían hecho como un convenio de hermanamiento con Israel, ellos son los de la renta más cara en nuestro estado. Sí, la verdad es que sí les está yendo un poquito mal a los compañeros zapopanos respecto a las rentas, pero en los últimos 5 años, pues un 40%, eh, hubo un 40% en el incremento al precio promedio de las rentas, ¿no? Y los salarios, pues, aunque históricamente, pues el salario mínimo ha aumentado en todo nuestro país, sabemos que no es suficiente, ¿no? El Infonavit y los créditos hipotecarios generan deudas de décadas, mientras más del 60% de las familias jóvenes ya no pueden acceder a una vivienda propia. Mis papás tienen un crédito Infonavit que empezaron a pagar cuando yo era una niña de quizá 8 años y es a la fecha de que han pasado 20 años y no han podido terminar de pagarlos. Ya no lo van a pagar, honestamente no lo van a pagar y están congelando muchísimos créditos los compañeros del Infonavit porque se dieron cuenta de este problema y dijeron no podemos seguirles aumentando a los compañeros perdón, a la población en general los intereses, están congelando créditos, incluso algunos les están borrando ya la cuenta o la deuda que tienen porque esta política de vivienda de los gobiernos neoliberales lo único que creó fue deuda, desigualdad y más empobrecimiento entre las personas, ¿no? Eh, y pues lo que es obvio, ¿no? Que este modelo de ciudad fue diseñado para que unos pocos ganen y que la mayoría paguen estos costos, ¿no? Aquí en el estado de Jalisco, eh, la diferencia entre las inmobiliarias o los desarrolladores y el gobierno del estado ha sido muy difusa en los últimos años. La verdad es que este gobierno que tenemos actualmente y el del gobernador pasado han hecho inversiones inmobiliarias impresionantes. Hace poco fui a visitar uno de los casos de corrupción inmobiliaria más cañones que tuvimos en el sexenio pasado, que es el del Parque San Rafael. Es un parque precioso, uno de los pocos pulmones urbanos que tenemos en el municipio de Guadalajara, que de repente empezaron a talar de la nada, ¿no? Árboles pequeños, árboles grandes, empezaron a talarlos y quienes fueron la primera línea de defensa de ese parque fueron personas adultas mayores de esa zona. Eran viejitos abrazados a los árboles tratando de defenderlos y que no los talaran. Bueno, se los talaron. No pudieron evitarlo, se ampararon, 5 años de calma. Después de eso, una noche empieza un trabajo de una tuneladora. No podemos quitarles nada por arriba, pero vamos a hacerlo por abajo, ¿no? Entonces empezaron a hacer como un desagüe y les dijeron que iba a ser un proyecto como un tipo base regulador para que se dejara de inundar la zona, porque esa zona se inunda mucho, o sea, y es natural. Todo Jalisco y en realidad Guadalajara está hecho de pequeños ríos y cuencas que evidentemente en cualquier temporada de lluvia van a recuperar su cauce y se van a inundar. Bueno, esto pasó en el Parque San Rafael. Empezó una tuneladora y por la parte de abajo de los árboles empezó a excavar y a extraer agua subterránea. ¿Qué es lo que pasó? Pues que esto no era un vaso regulador para que no se inundaran los vecinos, los viejitos de la colonia de ahí de Jardines de la Paz. Esto era un vaso que estaban haciendo
para acumular agua, pero también para acumular estos residuos. Es que, ¿cómo se nombran esos residuos? Pues el desagüe, o sea, los residuos del desagüe de una nueva torre de departamentos que estaba a nombre de la esposa del exgobernador. Entonces, y además mencionar, los vecinos, las personas adultas mayores fueron reprimidas de forma violenta, fueron secuestrados en sus propias casas por muchísimas horas, pero al final pues no ganaron la batalla porque sí se construye el vaso regulador, se construyen las torres de departamentos que ahora tienen a más de 1,500 personas nuevas en la colonia, que vuelve insostenible la vida ya ahí, y pues la calidad de vida de todas las personas que antes vivían se volvió terrible, ¿no? Entonces, por lo menos aquí en Jalisco, no sé cuál sea el caso de otros estados, pero me imagino que no es tan diferente, pues el estado y los inmobiliarios son casi lo mismo, ¿no? O sea, los estados diseñan planes y proyectos de desarrollo que los hacen en función a, a las grandes inmobiliarias, o los hacen en paralelo con las grandes inmobiliarias y desarrolladoras, para ellos tener antes los planes de saber dónde hay que empezar a comprar tierras, dónde hay que fijar un nuevo fraccionamiento, dónde hay que hacer un nuevo estadio o complejo deportivo, complejo de conciertos, ¿no? Tenemos una nueva línea de trenes en Tlajumulco, ¿no? Lo cual es buenísimo porque en Jalisco solo tenemos 4 líneas de metro o de tren, lo cual es muy triste. Pero bueno, la cuarta se construye en Tlajumulco, pero se construye en un área que ni siquiera está urbanizada, se construye en un área donde ni siquiera hay densidad poblacional, pero sí hay proyectos de desarrollo por parte del gobierno del estado, por parte de quienes se dedican a la planeación del territorio, para empezar a crear fraccionamientos en esa zona, ¿no? Entonces a mí me parece que más de un tema de desarrollar y ayudar a mitigar la desigualdad y la pobreza dentro de los municipios, es un proyecto completo de especulación y venta y del territorio, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese sentido, y porque no todo es tan triste, nosotros hicimos algunas iniciativas que quiero platicarles ahorita, que hemos desarrollado, pues ya tenemos bastante tiempo platicando de estas cosas. Mi equipo y yo, de hecho, la principal motivación de esta diputación siempre, desde que hicimos campaña, desde antes, es poder llevar una política de vivienda integral a nuestro estado de Jalisco, y lo hemos hecho con mucha humildad. Así que si hay algo que podamos mejorar en esto, también estamos dispuestos a escucharles, porque pues no sabemos todo, ¿no? Y no somos dueños de todo el conocimiento. Pero nosotros comenzamos con un paquete de iniciativas que incluyó abogacía pública para personas inquilinas, para que la Procuraduría Social pudiera justamente desahogar estas problemáticas en temas de arrendamientos y arrendatarios, porque muchas veces la clase inquilinaria somos quienes nos vemos en situaciones de más vulnerabilidad cuando tenemos algún tipo de controversia con nuestro rentero. Entonces, queremos que haya abogacía pública, que sea gratuita y que sea parte de la ley del Estado, ¿no? También quisimos tipificar, y les digo quisimos porque ahorita les cuento, quisimos tipificar como delito la especulación inmobiliaria. Justamente esto que les decía, ¿no? Que utilizaran estos proyectos o esta información privilegiada por parte de los planes de gobierno para empezar a desarrollar en lugares donde antes no se había desarrollado, comprar barato, vender caro, ya sabemos, el libre mercado, ¿no? La mano invisible, que nunca es invisible y nunca es libre, ¿no? Quisimos hacerlo, pero nos desecharon recientemente esa iniciativa. Entonces, la dictaminaron los compañeros de puntos constitucionales, dijeron que era inviable. Bueno, no la desecharon y es parte de los procesos legislativos que uno también tiene que atender. Creemos que podemos volver a retomar esta iniciativa, a lo mejor con otro nombre, a lo mejor desde otra perspectiva, pero no lo vamos a dejar de lado, porque por lo menos en el estado de Jalisco sabemos que la especulación inmobiliaria es una realidad, y sobre todo los gobiernos son los principales promotores de ella. También hicimos una iniciativa para que el Estado esté obligado a producir vivienda pública en arrendamiento asequible. Esa nos la acaban de pasar hace 2 semanas. Entonces, en una votación mayoritaria ahí en el Pleno,
por fin pasó esa iniciativa, lo cual es para este equipo, este pequeño equipo, un gran logro, porque ahora el Estado está obligado para este ejercicio presupuestal sí destinar cierto porcentaje en la producción de esta vivienda pública para arrendamiento asequible. Una cosa es como este proyecto o política de vivienda del bienestar que están impulsando desde el gobierno federal, el cual ya está trabajando de la mano con el gobierno estatal para que se construyan otra vez en las periferias, otra vez en municipios en situación de vulnerabilidad, que a ver, no lo vemos como algo malo, lo malo es que no hay infraestructura adecuada para la movilización de las personas, para que tengan trabajos adecuados, para que tengan universidades, para que tengan prepas cerca de su casa, etcétera, ¿no? Sino, pues son municipios que siguen aislados, lo celebramos, pero sí seguiremos luchando para que haya mejores infraestructura para la accesibilidad de todos estos municipios. Pero bueno, esto es únicamente para la producción de vivienda pública en arrendamiento asequible y queremos que sean en polígonos donde realmente se necesiten, ¿no? Entonces, hay un montón de candados que impiden que vayan a aventar estas casas como a los municipios más alejados o donde menos se necesite. Queremos que sea en el centro, que se vuelva a habitar el centro histórico, que se vuelvan a habitar estas colonias y que podamos hacerlo pues de la mano de vecinos y vecinas. Esto va a ser muy importante. También tenemos la iniciativa del límite al incremento de las rentas. ¿Qué queremos? Pues que de un año a otro que se me acabó mi contrato de renta, no nos puedan subir. Nosotros propusimos que no pudiera subir más de lo proyectado de inflación por el Banco de México, pero al final a nosotros nuestra dictaminación no lo cambiaron al 6%. A mí el 6% se me hace muchísimo dinero, ¿no? Yo aspiraría a que fuera menos, pero también la proyección de inflación del Banco de México podría pues, ser muy volátil, ¿no? Entonces también fijar como un porcentaje no es mala idea, solamente creemos que el 6% es muchísimo y vamos a todavía esperar cómo podemos cambiar y mejorar esto, ¿no? El proceso legislativo es un constante, pues te entrego, te devuelvo, negociamos, te convenzo, ¿no? Y la verdad es que mi equipo ha sido muy bueno en trabajar eso. Entonces todavía estamos como viendo cómo podemos seguir impulsando que no sea el 6%, porque eso fue idea de otra diputada que lo propuso y bueno, no nos encanta, pero puede ser que transite. Entonces, límite de incremento de rentas, importantísimo. Luego también solicitamos la creación del censo de vivienda deshabitada porque justamente queremos también impulsar el impuesto al inmueble de uso habitacional deshabitado. ¿Por qué este impuesto? Porque hay casas que están en zonas urbanas listos para utilizarse, que muchas veces están deshabitadas porque a fuerzas las grandes acaparadores de vivienda no quieren bajar los precios, ¿no? A ver, si a mí la colonia americana, la colonia centro, si cuestan más de 25,000 pesos una renta, pues la gente no lo va a querer rentar, ¿no? Y en vez de bajar los precios, pues siguen, prefieren tenerlas deshabitadas porque pues mejor no ganarle, ¿no? Mejor tenerlas así. Nosotros lo que queremos es que el impuesto al inmueble del uso habitacional, el impuesto al inmueble de uso habitacional deshabitado pueda ser o a la vivienda deshabitada tal cual, pueda ser sobre todo para los grandes acaparadores de la vivienda. Para esto es el censo, para saber cuántos propietarios tienen X cantidad de viviendas y que los que sean propietarios comunes y corrientes como nosotros, que no creo que ninguno de nosotros aquí tenga más de 5 propiedades a su nombre o incluso una propiedad a su nombre, pero que si somos ciudadanos comunes y tenemos más de 5 propiedades a nuestro nombre y están deshabitadas, se cobra este impuesto. Pero si eres una persona, una gran empresa, una inmobiliaria que tiene inmuebles deshabitados, se te cobre desde la primera inmueble deshabitado este impuesto, ¿no? Y sobre todo, pues que este impuesto se vaya en las viviendas, perdón, en las colonias que más lo necesitan, ¿no? Porque históricamente, pues se ha invertido en infraestructura en las colonias donde se pretende que suba la plusvalía y en las colonias más jodidas, pues se siguen dejando abandonadas, ¿no? Entonces tenemos pendiente la creación del censo
estatal de vivienda deshabitada y el impuesto a inmuebles de uso habitacional deshabitado, que le pusimos ese nombre porque luego le pones de que impuesto a la vivienda deshabitada y la banda se asusta, ¿no? Sobre todo los políticos, que a lo mejor muchos de ellos sí tienen el privilegio de tener más de un inmueble y quizá uno está deshabitado. Y muchas veces la clase trabajadora, y el otro día lo estaba problematizando con una persona de mi equipo, a la clase trabajadora nos dan algo mínimo, ¿no? Accedemos a un derecho que empezamos a nosotros llamar privilegio, ¿no? Por ejemplo, es como si el día de mañana yo pudiera comprar una casa y digo, es que soy privilegiada. Y es como, no, reina, no eres privilegiada, en realidad estás teniendo un derecho mínimo fundamental para vivir, ¿no? Pero bueno, quienes somos clase trabajadora empezamos a acceder a derechos que antes no teníamos, los llamamos privilegios y no sé por qué, pero hay banda que se vuelve bien traidora de clase, ¿no? Entonces, de repente tenemos diputados y diputadas que por tener una casa o dos y tenerla una deshabitada dicen, no, es que me quieren quitar mi casa y me quieren cobrar por eso. Y es como de, no, güey, ni te vamos a expropiar, ni te vamos a quitar tu casa, ni esto se trata de ti, ¿no? Estamos hablando de los grandes acaparadores de inmuebles en nuestra ciudad que sabemos que existen. También otra de las iniciativas que hicimos fue la regulación de Airbnb y plataformas de alojamiento temporal, que esto va a ser importantísimo y sobre todo de cara al mundial. Tenemos en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, ya a la vuelta de la esquina, este, el mundial, que además de traer muchas movilizaciones sociales que tenemos que aprovechar para seguir luchando por adquirir derechos, sobre todo nosotras las generaciones más jóvenes, tenemos que aprovechar también para este tipo de regulaciones. Por ejemplo, a ver, tenemos a la industria hotelera, que además de recibir muchísima inversión por parte, por lo menos, del gobierno del estado de Jalisco, pues también tienen exhaustivas regulaciones, ¿no? Que son importantes y sobre todo tienen el impuesto sobre el hospital, el ISH, impuesto sobre, bueno, el impuesto hospitalario, pues, que es un impuesto que se crea a partir de la pandemia. Entonces, es un 0.3% que se destina justamente a un fondo que nosotros queremos que se vaya también nuevamente en inversiones a colonias que más se necesitan, en el combate a la turistificación, que sabemos que también durante el Mundial va a acrecentar a impuestos sobre hospedaje. Ya me pusieron ahorita un amigo en mi grupo, el ISH, impuestos sobre hospedaje. Gracias, Robs. Y ¿qué les está diciendo? Ah, sí, la turistificación se va a incrementar en todos los estados donde vayamos a tener este proceso mundialista, que va a estar padrísimo, sí, pero pues la verdad es que puede traer muchas desventajas y mucha, parque habitacional sobre todo, que después puede estar en desuso, puede estar deshabitado porque ya no es necesario, porque ya no es atrayente de tanto turismo como lo va a ser. Solamente vamos a tener 3 partidos aquí en el municipio de Guadalajara y la verdad me parece un exceso que se están invirtiendo más de 40,000 millones de pesos en hotelería y no se le está regulando el Airbnb. Por lo menos la hotelería nos va a traer el ISH y el Airbnb no lo está haciendo, ¿no? Entonces, lo que buscamos es que se disminuyan los días que se pueden tener en renta estos hospedajes en la plataforma y que puedan cubrir con todos estos lineamientos que también los hoteles lo hacen, ¿no? Incluso hemos platicado con algunas personas que se dedican a la renta de Airbnb y dicen, arre, si yo cumplo con todos los lineamientos que tiene un hotel normal y pago mis impuestos, me pueden dejar tener más de 180 días al año en renta pues mi inmueble. Y ahí nos problematizamos y dijimos, güey, pues tal vez sí, ¿no? O sea, si cumples con todas tus obligaciones fiscales, si cumples con medidas de protección civil, si retribuyes a tu comunidad por medio de un fondo que también queremos hacer que sea parte de esta plataforma, si, como, no sé, concientizas sobre la turistificación a tus alojamientos, etcétera, pues ¿por qué no? Pero lo que queremos es que hayan arrendadores comprometidos con la ciudad, con sus comunidades y que en lugar de romper con los tejidos sociales dentro de las colonias, lo fortalezcan. Porque a diferencia de un hotel no, bueno, sí puede llegar a romper el tejido social de una colonia, pero usualmente los Airbnb se colocan en espacios habitacionales, ¿no? No en lugares que se dedican pues al empresariado, al comercio, a las exposiciones, etcétera, ¿no? Y así. Y
Hicimos también otra iniciativa que es la creación de un sistema de precios de referencia a contratos de arrendamiento. Esta la llamamos nosotros la opinión de valor. Lo que queremos es que cada contrato que se haga en temas de arrendamiento aquí en el estado de Jalisco, o sea, cualquier arrendamiento, perdón, que se haga aquí en el estado de Jalisco, tenga que tener una opinión real de cuánto es lo que debería estar valorizado la renta de ese inmueble. ¿Cómo se hace eso? Pues a través de cálculos del catastro y el precio de la casa, la antigüedad, estudios sobre la tierra, que son a lo mejor muy complejos, pero que sí los tiene, por ejemplo, el Instituto Jalisciense de la Vivienda y así, que todas las personas que te vayan a generar un contrato de arrendamiento te pongan, bueno, esto es lo que realmente debería costar tu casa, yo te lo estoy rentando en esto, ¿aceptas? ¿Sí o no? Y firmes, ¿no? Y a lo mejor muchas veces sí, por la necesidad que tenemos, vamos a aceptar un precio que esté elevado o que está desfasado a lo que realmente debería costar el arrendamiento en una colonia. Pero lo importante es que nosotros como consumidores tengamos esa información y tengamos la capacidad de decidir y que no nos vean la cara tan fácil o que por lo menos les den tantita vergüenza o que por lo menos esta medida pueda tumbar uno o que otro contrato que sea injusto o que nos dé la capacidad de negociación de decirle a quienes nos arrendan, ¿no? Oye, tampoco abuses, ¿no? Y para eso también la abogacía inquilinaria va a ser súper importante, ¿no? Y que podamos justamente contar con este apoyo estratégico, legal, que necesitamos tanto todos los que somos clase inquilinaria. ¿Qué es lo que se viene? Bueno, spoilers. Se supone que el día de mañana íbamos a presentar una iniciativa respecto al tema de corrupción inmobiliaria, porque justamente sabemos que muchos de los desarrollos inmobiliarios se han creado a partir de corrupciones del mismo Estado, corrupciones inmobiliarias y procesos de despojo y de aislamiento y de acoso inmobiliario hacia otras personas para despojarlas de sus territorios y poner a otra gente. Entonces, estamos haciendo una iniciativa que tiene que ver con eso. No la vamos a poder presentar mañana porque nos cancelaron la sesión de pleno porque no quieren votar la reforma judicial local, pero la estaremos presentando yo creo que en las siguientes semanas y también les contaremos cómo nos va con eso. Este va a ser nuestro último bloque de vivienda en lo que va del año y esperemos que el año que entra podamos seguir conversando. Otra de las metas que tenemos es poder hacer sinergia con otros legisladores y legisladoras que están trabajando en el tema de la vivienda y, ¿por qué no?, también con las personas de formación como ustedes, ¿no? Dentro del movimiento, pero también sociedad civil que está interesado en legislar a profundidad y en que se regularicen a profundidad todas estas, pues demandas que históricamente la ciudadanía ha tenido, ¿no? Entonces, ese sería una de nuestras metas el año que entra, poder generar espacios de sinergia, de diálogo, de confrontación, de crítica profunda. Y bueno, eso es lo que tengo que decir respecto a las iniciativas y al contexto como muy local de lo que está pasando aquí en Jalisco respecto a la vivienda. Y pues ya quizá podría, no sé, responder preguntas o escucharles o concluir lo que ustedes me digan. Y si quieres, podemos abrir una ronda de participaciones. Igual ahí había unas preguntas en el chat. A mí me parece muy interesante todo lo que estás planteando, sobre todo cómo iniciabas con la cuestión de, pues, la necesidad de también hacer una pedagogía en torno a la cuestión de la vivienda, a las crisis que estamos viviendo, de explicar por qué se dan estos procesos, como ya lo decías, como la cuestión del valor de uso, del valor del cambio, la mercantilización, qué significa eso y cómo nos vemos afectados nosotros, nosotras, ante pues esos mismos mecanismos de despojo, ¿no?, que existen. Y bueno, también las iniciativas que nos estás mencionando, creo que estos espacios de sinergia sí deberíamos estarlos abriendo, ¿no?, generando. También por eso nos importaba escuchar lo que se está planteando en otros estados, porque creo que también puede ayudar a dar luces, ¿no?, de, miren, allí están planteando las abogacías, ¿no?, es muy importante, vamos a meterlo también en este otro congreso local y vamos a profundizar
estas leyes, ¿no? Que además pues así ayudamos a que se visibilice el problema, como decías, seguramente hay cuestiones muy particulares en Tlajomulco, ¿no? Ahí en los municipios que nos estuviste haciendo referencia, pero que la mayoría en realidad pues reconocemos esos problemas. Otra cosa que también me parece importante y que a veces se queda un poco de lado cuando hablamos de la cuestión de la vivienda es también los problemas que luego trae con respecto a la salud, ¿no? Esto que mencionaba sobre pues también los desechos, los espacios que son destinados a la basura, ¿no? Y los gases tóxicos, la contaminación no solo ambiental de los territorios, sino también de los cuerpos producto de pues este modo de organizar las ciudades, los estados para beneficiar justo al consumo, ¿no? Y al capital, que muchas veces además también es capital transnacional, la cuestión del mundial, que también acá en Ciudad de México se ha estado discutiendo por una serie de despojos, ¿no? Y que se han dado en el centro. Entonces, bueno, creo que hay muchas cosas que seguir profundizando. Hay una manita levantada e igual aprovecho para leer unos comentarios que hay en el chat. Asenet Lavalle pregunta, ¿qué debemos hacer las personas que nos dedicamos a la vivienda social y el ordenamiento del territorio socialmente justo frente a los gobiernos, incluyendo los emanados de Morena, frente a los negocios con la vivienda, favoreciendo así la gentrificación? Por desgracia, en Puebla, menciona, nos sigue gobernando el marinismo y sigue ahondándose las desigualdades y la pobreza. Dice, ejemplo de ello, pues es el basurero de muerte en Cholula. Existe, y dice otro compañero, José Roberto, existe como en muchas ciudades el cártel inmobiliario y en qué zonas. Y bueno, por ahí también había otra, no era el compañero que ya leímos. Y bueno, está Francisco Robles. Si quieres, si nos apoyas, Gabriel, dándoles chance que abran sus micrófonos para que pueda plantear la pregunta y te pasamos la palabra, Mariana, si no se acumulan más manitas. Adelante, Michelle. Listo. Sí, muchas gracias. Buenas noches. Gracias por la participación. Sin duda alguna, pues a nosotros el sector del transporte mediante las aplicaciones digitales es un sector que recientemente estamos ingresando al derecho social. Uno de estos es el acceso a la vivienda. Entonces, la inquietud que ahorita tengo es, sin duda alguna, pues somos por lo menos en toda la República Mexicana, estamos registrados ante el Seguro Social 1.300.000 personas, trabajadores y trabajadores en plataformas digitales. Y muchos de nosotros, pues sí tenemos el interés de adquirir una vivienda, pero lo que veo es que esta vivienda se va a estar construyendo todavía en las periferias, en alrededor de la zona metropolitana. Y el problema es el acceso a estos lugares. Es decir, pues sí vemos viviendas del Infonavit, pero sin vialidades. Y entonces eso es frustrante y determinante para no querer accesar en la compra de este tipo de vivienda, porque dices, no, pues es que voy a tardar hora y media para entrar a la zona metropolitana, es donde yo trabajo, y entonces, pues es caro, es caro. Entonces, se ocupa también este tema del mejoramiento de las calles, de las avenidas, el acceso, también el transporte público que exista, porque pues precisamente allá para Valle de los Molinos, hablando en Jalisco, pues recientemente se dio la licencia para que se construyan miles de viviendas y para allá no hay transporte público suficiente ni para los que están viviendo ahí. Entonces, es importante pues el acceso a estos créditos buenos y baratos, pero también el que nos garanticen que las vías de comunicación sean dignas para que también nosotros podamos decir, ok, yo sí me comprometo con un crédito. Es cuanto, gracias.
Gracias, compañero. Bueno, te devolvemos la palabra, Mariana, e igual si alguien más quiere plantear alguna pregunta, hacer algún comentario o reflexión, pues el micrófono también está abierto. Adelante, Mariana. Gracias. Justo lo que decía Michelle, creo que creo que es el justo punto que debemos tratar, ¿no? O sea, creo que no es solamente sobre acceder a una vivienda o no, sino todo lo que conlleva el tener derecho a habitar la ciudad, ¿no? O sea, ya se había hablado por parte de David Harvey, de hecho, lo decía, que tenemos derecho a habitar la ciudad de forma integral, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de disputarla, no hablamos solamente de políticas de vivienda que garanticen que nos animemos o no las personas trabajadoras a adquirir un crédito, sino qué condiciones me estoy animando a aventarme ese ese gran problema que puede ser tener un crédito de vivienda, ¿no? En ese sentido, pues yo veo varias soluciones que son muy complicadas y que solamente podemos aspirar a ellas. Y cada día estoy más segura de eso, que es pues siguiendo disputando el poder, ¿no? Seguir disputando los espacios de toma de decisión, pero no solamente en lo legislativo, sino también en lo ejecutivo, y que lleguen todas estas políticas a materializarse en los municipios, ¿no? Creo que desde lo local sí podemos transformar de forma muchísimo más curada y certera cuáles son las problemáticas que justamente tú mencionas, ¿no? Como en Valle de los Molinos, que se quieren aprobar 17,000 viviendas más, y es una locura para un lugar que solamente tiene una sola arteria de acceso para esa zona de la ciudad, ¿no? Entonces, tenemos que replantear definitivamente a partir de las legislaciones, pero también de las personas en el servicio público, quienes son especialistas, quienes son tecnócratas, quienes se dedican al diseño y a la planeación de todo esto, se tienen que replantear la localización de la vivienda, ¿no? Porque no podemos permitir que la vivienda social se siga construyendo solamente en la periferia, ¿no? Sino tiene que estar en el centro de la ciudad, incluso hasta como un tema de justicia social, ¿no? Redistribución del espacio público. No es posible que en los centros se esté habitando solamente por las personas que sí les alcanza para rentar ahí o para comprar una casa, ¿no? Entonces, en un sentido no solamente de, de, de practicidad, sino también como de justicia espacial, tenemos que replantear la localización de la vivienda social, ya sea en arrendamiento o ya sea en compra y venta, ¿no? También creo que podríamos a lo mejor impulsar incentivos a la densificación urbana y la reutilización de espacios que ya están vacíos, ¿no? Creo que hay leyes o hay otras experiencias en otros países donde eh, lo está prohibido tener como estos terrenos baldíos y donde el Estado en muchas ocasiones ha comprado o ha expropiado para justamente la creación de vivienda social, y creo que podríamos también hacer algo por el estilo. El transporte público de calidad, barato, que sea digno para las personas, y sobre todo para las personas que viven en la periferia, ¿no? Yo creo que entre más horas tardas o más horas pasas en el transporte público al día, más barato debería ser para las personas, y sobre todo debería tener muchísimo mayor calidad, ¿no? Creo que entre más te vas a la periferia deberíamos exigir justamente como transporte público muchísimo más barato y más bueno, ¿no? Porque no sirve de nada solamente dar vivienda, como lo mencionabas, Michelle, sino cómo podemos conectar a toda la ciudad. Y en ese sentido, pues se me ocurre que también podríamos aspirar, pues justamente la planeación urbana que priorice la movilidad que es multimodal, con ciclovías, transporte público, las interconexiones en el tren ligero, en las líneas de BRT, etcétera, ¿no? Y, y pues créditos flexibles, ¿no? Adaptados a los ingresos reales de las y los trabajadores, que tengan tasas justas, que no estén provocando sobreendeudamientos, ¿no? Y a ver, cuando hablamos de políticas públicas de vivienda o de cualquier tipo de política pública que se trate de combatir las desigualdades, tenemos que sacarnos de la cabeza que el Estado tiene que todo el tiempo crear condiciones para ganarle, ¿no? No manches, o sea,
el Estado debe garantizarlo y ya. Y muchas veces de las políticas que se hagan no se va a poder sacar ni un peso que luego se invierte en otra cosa. A veces simplemente se tienen que hacer porque es un derecho humano y se acabó, ¿no? Y si el gobierno tiene que dejar de pensar en esta como lógica mercantilista de que todo tiene que ser transaccional, de que todo tiene que ver con una ganancia para el mismo Estado, para las inmobiliarias, para quien sea, ¿no? Entonces, creo que hay cosas y hay inversiones que van más allá de si es una buena o mala decisión financiera, si no se trata únicamente de la vida, ¿no? Y pues también, ¿no? Asegurar que estos créditos flexibles que creo que podemos impulsar o deberíamos impulsar, pues que también incluyan esta asistencia para el transporte, para el servicio, para las mejoras urbanas, o sea, que no sea solamente como un crédito que invierta para las casas o que sea destinado en la vivienda, ¿no? Sino que sea como un paquete completo, como un resort, por así decirlo, ¿no? No pagas solamente por la habitación, pagas también por la comida, por la alberca, por los meseros, por la toalla calientita que te dan al salirse de bañar, ¿no? Es un paquete completo de vivienda integral, movilidad, servicios públicos, que yo sé que el crédito que estoy pagando a lo mejor me puedo tardar, no sé, 10, 15 años en pagarlo, pero no estoy pagando solo mi crédito, estoy pagando que las vías estén en buenas condiciones, que tengamos transporte público accesible, que si yo no utilizo transporte público, que lo usen los demás sea de excelencia, ¿no? De extrema excelencia para todos ellos, ¿no? Y pues que todos estos beneficios pues que podrían suceder o que nos estamos imaginando que sucedan, pues sobre todo están construidos por las comunidades y las personas como tú que tienen una claridad tremenda en qué es lo que se necesita en cada uno de los espacios y pues poder impulsarlo a través de los piensos, las experiencias vividas y sentidas de todas las personas que viven en el territorio, ¿no? Y sobre todo, pues que todas estas políticas públicas se hagan con un enfoque de movilidad social. Creo que eso sería lo principal, lo prioritario y lo que no tenemos que sacar de la vista. Y de lo que decía la compañera que puso en el comentario sobre el tema de que incluso con los gobiernos de la 4T, creo que justamente nos toca desde acá seguir con la organización comunitaria y la movilización. No podemos aspirar a que los gobiernos del color que sea o con la ideología que sea puedan cumplir las demandas ciudadanas que solamente quienes vivimos nuevamente en el territorio y sentimos puedan estar plasmadas dentro de los espacios públicos, ¿no? Hay que seguir formando colectivos vecinales, colectivos urbanos, hay que seguir con las movilizaciones pacíficas y que sean muy visibles también, hay que seguir construyendo redes solidarias, hay que conectar con otros movimientos locales que no tienen que ver a lo mejor con el derecho de la vivienda, pero que sí aspiran a una movilidad integral, pero que sí aspiran a que se acabe el machismo, la misoginia, etcétera, ¿no? Entonces, creo que justamente, ¿sabe quién decía el otro día, ¿no? De que el wokismo nos estaba separando todas las luchas que tenemos cuando en realidad nuestra lucha principal debería ser la de la lucha de clases, la de la emancipación de las personas trabajadoras, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues a ver, o sea, estamos luchando por el derecho a la vivienda, pero en realidad estamos luchando por el derecho a la ciudad, pero en realidad estamos luchando por la dignificación de la clase trabajadora, ¿no? Y porque la ciudad sea para todos y que todo lo que es para nosotros sea lo mejor y que sean sinónimo de excelencia, ¿no? Y, y pues sí, o sea, en lo que no existen las abogacías públicas inquilinarias, pues seguir apoyando con defensas jurídicas quienes seamos abogados y quien sepan, ¿no? Respecto al tema, hay que participar en los instrumentos de planeación urbana, aunque muchas veces no son vinculantes las ideas que nosotros proyectamos dentro de estos planes, hay que seguir participando, hay que levantar la voz, hay que estar en esas mesas, hay que presionar a tu diputado o diputada de confianza de tu distrito, a mí sí, yo sí contesto mis correos y la verdad es que sí me mandan muchísimos correos de que pidiéndome cosas y lo que se pueda ayudar se les ayuda y lo que no también les digo que no puedo. Y pues seguir con, se me ocurre también otra de las alternativas como que la resistencia cultural y simbólica
a través de la memoria, ¿no? La memoria, la documentación, la narrativa crítica, el cuidado del espacio público a través de la resistencia. Y pues ya saben, ¿no? Lo de siempre. Hay que buscar otras alternativas de producción y gestión comunitaria del territorio, las cooperativas de vivienda, los bancos de tierra, que es algo que también queremos trabajar en la legislación, los proyectos de autogestión, etcétera, 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 ¿no? O sea, no quedarnos simplemente como en lo que nos dicta el Estado que tenemos que tener y ya, sino buscar otras formas de hacer comunidad y hacer gobernanza. Gracias, Mariana. Hay una manita más levantada, creo que con esta participación podríamos ir cerrando y bueno, nada más como también recalcar esto que mencionabas también desde el inicio, ¿no? Como el movimiento social, la organización en las calles, territorial, pues tiene que ir siempre por delante de todas estas iniciativas y reformas que se plantean, ¿no? No surgen de la nada, sino surgen del movimiento, de las demandas que se están haciendo de manera legítima por las personas que habitamos los territorios y que sufrimos las carencias de manera cotidiana, ¿no? Entonces también ese elemento que planteas me parece bien importante de seguir también buscando alternativas. Ya ahorita enlistaste un montón de herramientas que tenemos para seguir profundizando y como decías hace ratito también, pues saber que uno puede legislar y legislar y legislar, pero en realidad pues puedes estar poniendo parchecitos por ahí y de pronto avanzar, que pues siempre además pueden irse hacia atrás estas legislaciones, como lo estamos viendo a nivel internacional con el avance nuevamente de las derechas y que por eso es importante seguir estando organizados y pues esto que tú mencionabas, ¿no? La pregunta de realmente podemos hacer frente a la cuestión de la vivienda, a la crisis que estamos viviendo actualmente en torno a la negación de nuestro derecho pues a vivir dignamente dentro de los marcos del capitalismo o qué tendríamos que estar planteando también, ¿no? ¿Qué tipo de luchas, de organización tendríamos que estar generando? Le paso la palabra al compañero Roberto, que tiene una intervención, pregunta, no sé, y te devolvemos a ti para que cerremos. Igual ahí en los comentarios mencionan la cuestión del transporte, pues como también ahora hay que replantearnos el transporte que estamos proponiendo como público, pues que no dañe al medio ambiente, ¿no? Que también sea multimodal, como mencionabas, que se abran ciclovías, el transporte eléctrico y que sea siempre el más digno para la clase trabajadora. Adelante, Roberto, te escuchamos y cerramos con Mariana. Gracias, buenas noches. Bueno, Mariana, mucho gusto. Mira, yo tengo muchos años habiendo viajado a Guadalajara por aspectos familiares, pero yo recuerdo una Guadalajara muy diferente también desde que estaba en construcción, haz de cuenta, los puentes en Lázaro Cárdenas, o sea, te estoy hablando de algunos años atrás. Pero en ese entonces estaba muy significada lo que eran las zonas industriales de Guadalajara, que luego ya fueron invadidas por la expansión de la propia ciudad. Yo pienso que actualmente esas zonas industriales, aparte de robar y de llevarse muchísimas situaciones de agua y de espacio, no sé si sigan funcionando en su totalidad, pero a la vez también veo en las orillas de Guadalajara un gran crecimiento de industria y de industria maquiladora, que ha permitido o ha obligado a que las construcciones tipo Infonavit o por el estilo que son masivas, se vayan todavía a lugares más lejos. La ciudad siempre ha padecido del problema del transporte. Yo lo recuerdo desde muchos años atrás, ¿no? Transportes muy caros y malos, además. No sé qué tanto estén tratando de mejorar eso, como si hay avances en ese sentido. Y con esas zonas industriales, ¿qué se puede hacer? No se podrían tratar de desocupar, de desalojar y de aventarlas hacia afuera para que allí se puedan construir realmente pues una habitación eh, accesible para gente de escasos recursos, ¿no? Y no lo comparado que ahora, como están los fraccionamientos en las orillas de la ciudad de lujo, ¿verdad? Y que ha ido creciendo hacia aeropuerto, hacia la salida a Vallarta, hacia la salida, en fin, hacia el regreso hacia México, ¿no? Que hay espacios lejísimos de cualquier actividad de trabajo
y estudiantil además. Los estudiantes no tienen chance de estar trasladando tanto tiempo y tantas horas. ¿Qué posibilidades hay de aprovechar esos espacios de lo que eran las viejas zonas industriales? No sé si hay alguna propuesta al respecto. No, fíjate que no se ha tocado el tema, por lo menos aquí, de poder reubicar de forma planificada toda esa industria, porque sí sé a cuál te refieres, ¿no? Hay muchísima industria aquí en el centro de Guadalajara, en la colonia del Fresno, en la colonia Atlas, que, bueno, etcétera, en Oblatos, que pues naturalmente se quedaron pues encapsuladas dentro de un centro de la ciudad que sigue creciendo, creciendo, creciendo y creciendo, ¿no? Y ahí hay un gran dilema. O mandamos a esta industria de forma planificada de nuevo a las periferias y las zonas de muerte y las zonas de alto impacto industrial, las seguimos llenando de más industria, o qué hacemos con ella, ¿no? Porque cada día se siguen aceptando, bueno, no cada día, pues cada nuevo proyecto de desarrollo se siguen aceptando nuevas zonas de alto impacto industrial en municipios donde antes no lo había, ¿no? Este, pero creo que sí podemos, pero creo que sí podríamos comenzar justamente a hablar de eso, ¿no? A ver, bueno, la industria al centro de las ciudades genera empleo, ¿no? Y esto es obvio, ¿no? Y esto ayuda mucho, sobre todo a que las personas no tengan que desplazarse de un lugar a otro y sobre todo, pues que la clase trabajadora pueda aspirar a tener un espacio de trabajo un poquito más cercano, porque recordemos, la industria que existe, por lo menos aquí en Guadalajara, pues no está en las colonias más caras de la zona, ¿no? Son colonias o barrios muy populares que siguen siendo de clase trabajadora, muy industrializados. Pero pues hay industrias que no necesitan estar aquí en el centro, ¿no? Por ejemplo, las que ocupan mucho espacio podrían moverse a parques industriales periféricos, pero que estén bien conectados, ¿no? Como los que ya existen en la zona de la salida a Vallarta, que ya se está volviendo insostenible, porque como mencionas, pues el problema de tráfico siempre ha existido y el transporte público carísimo, ¿no? Aquí también en Guadalajara, pero sí evitar como este desplazamiento que podría llegar a ser forzado, ¿no? Sobre todo por el tema de las compensaciones que tendríamos que darle a la clase trabajadora, con temas de transporte, una continuidad de empleo, etcétera, ¿no? Incluso hasta una vivienda cerca de los espacios, este, de los espacios de trabajo, ¿no? Creo que tenemos que aspirar a una zonificación que sea clara, ¿no? Definir áreas industriales consolidadas con una actividad productiva que sea prioritaria, pero que esté completamente definida, ¿no? Y que no se permita ni vivienda ni comercio residencial que genere conflictos, que luego la industria le vaya a generar conflictos, ¿no? Creo que eso también tenemos que ser muy claros y que esta industria ya una vez reubicada pueda estar bajo lineamientos que la industria históricamente aquí en el estado de Jalisco no ha tenido, ¿no? Y adaptarse a normas de no contaminar, por lo menos nuestros ríos, nuestras tierras y alrededor, pues la vida de las personas, ¿no? Y pues creo que podríamos aspirar a la modernización, ¿no? De la industrialización vertical o que sea un poco más compacta, ¿no? Creo que muchas de las industrias se pueden reconfigurar para que ocupen menos espacio en la ciudad y que también reduzcan definitivamente su impacto ambiental, ¿no? Con tecnología limpia, etcétera, ¿no? Pues con esto también aspirar justamente a lo que mencionaba hace un momento, pues a nuevos derechos laborales como pues estos transportes eficientes, servicios urbanos que estén cerca o incluso áreas de vivienda y de descanso que estén cerca de los centros de trabajo y que sean completamente proporcionados por ellos, ¿no? Yo creo que es una lucha de largo aliento, definitivamente hay muchas cosas que faltan por hacer, pero que por aspirar a tener un buen diseño de la ciudad, por aspirar a tener un medio ambiente más sano, por aspirar a por fin ponerle orden a este desastre, son conversaciones incómodas, pero muy necesarias para todos nosotros. Muchas gracias por tu pregunta. Muchas gracias, Mariana. Pues creo que con esto podríamos estar cerrando. La verdad es que muchas cosas que mencionaste ya nos
ponen a pensar demasiado. Como se mencionaba desde hace rato, pues yo creo que estos diálogos tienen que continuar. Ya también vimos que allá se hicieron una serie de mesas, de reflexiones en torno a la defensa de la vivienda y pues bueno, yo creo que son esfuerzos que tendremos que estar dando y justo aprovechar también la situación del mundial. Así como los grandes empresarios, ¿no? Aprovechan para colarse y meter sus iniciativas, ¿no? Y ganar territorios, pues también nosotros estarnos organizando para que dentro de estas coyunturas podamos salir a las calles a defender y exigir, pues, nuestros derechos, que de pronto pareciera que tenemos que estar ahí como pidiendo permiso o con miedo, ¿no? Bueno, vamos a discutir si es un derecho o no el acceso a la vivienda, pues no, o sea, no tendríamos que estarlo discutiendo, sino ejerciéndolo de manera directa, ¿no? Entonces, pues también ahí hay una tarea de organización, de formación, como ya mencionabas anteriormente, y de vinculación entre los diferentes actores, personas, organizaciones, colectivos que están dando también las batallas en las diferentes trincheras que tenemos. Y bueno, me gustaría nada más cerrar mencionando, ¿no? Lo que decíamos al inicio sobre Palestina, que igual por allá van a seguir generando ciertas acciones para visibilizar también, para estar denunciando el genocidio y me gustaría igual si el compañero Gabriel nos podría comentar de las actividades que estarán generando el 18 y pues también para dar seguimiento a las iniciativas que se han estado planteando por tu parte, estar también visibilizando lo que se está poniendo en discusión en el Congreso local y que también pueda ser un amplificador de esas iniciativas que se están planteando tan importantes para frenar pues este genocidio que estamos viendo y que además impedir que se siga reproduciendo en otros territorios o expandiéndose fuera del territorio palestino. Entonces, Gabriel, no sé si andes por ahí para que nos comentes rápidamente de las acciones que se están planteando para el 18 y cerraríamos ya con Mariana. Sí, muy buenas noches, compañeras. Un placer. A los compañeros que están aquí con nosotros y a los que nos verán más adelante. Pues el día 18 tendremos una rodada caravana vehicular en favor de Palestina, aunque hoy se anuncia, ¿no? que se inicia un primer proceso de alto al fuego y de firma de algunos acuerdos, pues sabemos que esto no basta y no ha parado, ¿no? Nosotros luchamos y soñamos porque desde el río hasta el mar, pues sea Palestina libre. Entonces el día 18 de octubre ya está invitada la compañera Mariana a sumarse a esas actividades. Será a las 11 del día, el punto de encuentro es en el gimnasio Río de Janeiro, al cruce de las calles Monte La Luna y Puerto Progreso al oriente de Guadalajara. Entonces ya les estaremos compartiendo toda la ruta que tendremos y también aprovechar, ¿no? Para, como dice la compañera Mariana, coordinadora de la RENACE, darle seguimiento a todas esas iniciativas, todas estas actividades que está proponiendo la compañera Mariana y pues en la medida de lo posible iniciar una ruta de trabajo formativa en conjunto, si lo acepta así la compañera diputada. Estaría muy interesante analizar todos estos libros desde un círculo de estudios que mencionó el día de hoy, dar conciencia también a toda la importancia, ¿no? de la movilidad, la importancia de la vivienda y de la lucha de la vivienda. Y queremos que no se quede esto solo en un espacio de una presentación o una ponencia, sino que crezca y se sume, como lo decía ya al inicio, no solamente ella desde el lugar donde está, sino nosotros como organizados y todos los frentes que podamos sumar. Muchas gracias, Gabriel. Igual pues invitarles a seguir las redes del Instituto de la RENACE. Como dice, vamos a buscar el libro que nos recomendó Mariana, que recientemente estuvieron comentando y presentando, para también generar más círculos de estudio que puedan derivar también en procesos de organización, comités vecinales, comités de defensa de la vivienda y abonar también a las discusiones que se están dando en el Congreso. Entonces les invitamos a sumarse. Vamos a publicar también pues una serie de textos como propuesta para círculos de estudio que puedan
también incidir en los procesos de lucha. Y bueno, también agradecerte mucho, Mariana. Muchas gracias por acompañarnos, también por tu tiempo. Sabemos que andas trabajando un montón, generando un montón de procesos, y agradecemos mucho también que nos compartas de tu tiempo y de tus reflexiones. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Me quedo muy contenta con este encuentro, esta organización, y pues quedo a la orden para lo que necesiten. Igual también me pueden escribir en mis redes sociales quien quiera. Estoy en como Mariana Casge en todas las redes sociales. Está facilísimo, Mariana Casillas en todas las redes. Entonces, pues ahí estaría a la orden, y sigamos organizándonos todos y todas y adelante con los círculos de estudio. Gracias y bonita noche a todas las personas que nos acompañan. Gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches.